Hola hermanos, ¿qué tal? Dios les bendiga. Muy buenos días a todos. La verdad que es un gusto poderles acompañar en este estudio de año bíblico y para mí me ha tocado el repaso de Primera de Crónicas 15. La verdad que este es un capítulo en donde por lo menos yo he encontrado cuatro cosas interesantes para poder reflexionar sobre nuestra vida cristiana y que sé que hemos pasado en el estudio de este capítulo, pero a través de la lente de Segunda de Samuel. Pero acá vamos a dar un pequeño vistazo a algunas consideraciones que tal vez no tuvimos en aquella ocasión, pero que ahora yo sé que van a ser de bastante ayuda. Así que, sin más preámbulo, vamos a abrir la palabra del Señor y vámonos directamente al capítulo 15, ¿vale? Yo encontré, miren, esas cuatro cosas que me van a parecer interesantes compartirlas con ustedes y estos puntos para analizar son la obediencia versus las intenciones, ¿vale? La otra parte es santificación personal, el sostén divino y el esfuerzo. Eso vamos como una tercer análisis. Y la cuarta, que es algo muy pequeñito, pero es una adoración sin reserva. Así que vamos a ir leyendo de a poco. Me voy a tomar el atrevimiento de dividir el capítulo en estas cuatro secciones. Yo sé que lo hemos venido haciendo de otras formas, pero por favor acompáñenme con esa lectura de esa forma y verán que vamos a poder obtener mensajes muy importantes para nuestra vida, ¿vale? Así que la primera parte la voy a leer y con ustedes vamos a compartir esta idea. Vámonos a 1 Corintios 15 del 1 al 15, ¿vale? Hizo David también casa para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe de ser llevada sino por los levitas, porque ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Judá, en Jerusalén, para que pasen el arca de Jehová de su lugar, el cual había él preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas y a los hijos de Coad, Uriel, el principal de sus hermanos, 120. De los hijos de Merari, Asaías, el principal de sus hermanos, 220. De los hijos de Gerson, Joel, el principal de sus hermanos, 130. De los hijos de Elisaf, Semaías, el principal de sus hermanos, 200. De los hijos de Hebrón, Eliel, el principal, y sus hermanos, 80. De los hijos de Uziel, Aminadab, el principal de sus hermanos, 112. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y los levitas Uriel, Asaías, Joel, Samaías, Eliel y Abinadab. Y les dijo, vosotros que sois los principales padres de la familia de las levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, el lugar que le ha preparado, pues por haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. Así que bueno, vamos a destacar por lo menos aquí dos ideas que yo sé que se da para varias, pero quiero que me sigan con esa idea. En el primer intento sabemos que se usó una carreta, ¿vale? Una carreta conducida por bueyes, que era un método copiado de los filisteos. Y eso es muy importante porque si recordamos la historia, vemos que los filisteos utilizaron tal vez supersticiones, usos y costumbres de ellos para poder considerar que lo que estaba pasando ahí en Filistea o era una enfermedad casual o realmente era algo producido porque el arca de Jehová estaba entre ellos. Así que hicieron todos los preparativos, llevaron el arca hasta un lugar y designaron una carreta para que fuera llevado esta hasta Israel. Si esto no pasaba, bueno, es que era simplemente cosas que pasaron, pero si realmente esta carreta era dirigida por estas vacas y eran llevadas a Israel sin que nadie interviniera, pues bueno, definitivamente algo sobrenatural estaba pasando y el arca tenía algo que ver. Eso es algo que lamentablemente el pueblo de Israel copió. Y ojo con eso porque hoy por hoy podemos estar también cayendo con ese punto, ¿vale? Y quiero que se queden con esa idea. Otra de las ideas que vamos a estar repasando es, David reconoció el fracaso inicial o que ocurrió antes porque buscaron hacer la obra de Dios sin consultar la palabra de él. Así que tenemos dos posturas acá. Yo sé que hay bastante genealogía aquí y la verdad está muy interesante poderla buscar, sobre todo el tema de Sadoc y Abiatar, cómo es que uno se termina su sacerdocio, Abiatar, que seguía la línea de la casa de Eli,
y Sadoc, que era una línea directa del tercer hijo de Aarón, que fue el que quedó después de Nadab y Abiú, y pues bueno, se mantiene esta línea, ¿no? Pero independientemente de eso, quiero que me sigan con estas dos ideas. Vamos a ver algunos textos y el primer texto es Mateo 7, 21 y 23. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre no echamos fuera demonios. Bueno, y sigue. Y entonces les declararé, no os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué estoy hablando acerca de eso? Bueno, lo que pasa es de que la intención, la intención del corazón, por lo menos al conocimiento de la palabra, no quita la obediencia y el orden divino. ¿Sabes? Y bajo este argumento podemos nosotros estar cayendo bajo ah, muchas herramientas que hoy por hoy podemos tener para poder llevar el Evangelio. Y yo sé que vamos a utilizar todas aquellas que podemos tener a nuestro alcance, ¿vale? Yo sé que en su momento la imprenta fue algo que movió la comprensión de la palabra porque solamente estaba en el conocimiento de pocos y era realmente complicado tener la palabra de Dios en la mano. Bueno, algo que vino a revolucionar no solamente la educación, sino el conocimiento universal del hombre, fue la imprenta. Así que se utilizó la imprenta. Hoy por hoy tenemos bastante tecnología y justo ahora estamos utilizando una de ellas para conocer y para poder estar en la cercanía. Pero a ver, una cosa es tener esas herramientas que se van dando en el día a día y otra cosa es empezar a utilizar tendencias, marketing y todo lo que tiene que ver con el mundo utilizando ese tipo de herramientas para poder cubrir lo que es el espíritu del Evangelio y atraer personas a Cristo. Esa es una idea. ¿Y por qué lo quiero destacar? Porque en el primer intento que tuvo Israel para llevarse el arca, no utilizó lo que ya estaba escrito, utilizó los métodos de Filistea. Saben, no hay nada de malo que nosotros nos pongamos de acuerdo para poder tener una serie de campañas, poder tener reuniones de barrio, poder tener, no lo sé, algún tipo de publicidad en YouTube, en Facebook, en redes sociales, algún tipo de estrategia en particular. Pero saben, lo que realmente impacta el corazón es la estrategia que Cristo hizo aquí en la tierra. ¿Cuál fue esa estrategia que Cristo utilizó aquí en la tierra? Hacer misericordia, no juzgar al prójimo. Son cosas totalmente distintas y realmente vemos que esto fue así porque eh, cuando los judíos buscaron tratar de calzar el mensaje que ellos esperaban del Mesías con lo que tenía realmente Jesús, no le encontraron alguna conexión y esto era porque tenían una perspectiva totalmente diferente. Cristo vino a representar directamente lo que el Padre estaba queriendo hacer ver al hombre en ese momento de la existencia que ahora pues, también hace falta, que era hacer misericordia, hacer justicia y hacer juicio. Eso es lo que se le pide al hombre. Ahora, ¿cuál es la mejor estrategia para hacerlo? Es nuestra vida. Es nuestra vida y llevarla día a día con las demás personas. No es nada de malo estar haciendo lo que estamos haciendo ahora. Pero, ¿saben? Muchas veces fomentamos más ese tipo de herramientas que esta relación cercana con nuestros hermanos. Y eso lo puedo describir rápido porque justo es la intención. Yo sé que ustedes me pueden seguir con esta reflexión. Cuando el Señor Jesús iba caminando y iban por un estanque y se encontraron bueno, se encontraron en los atrios, a los afueras perdón, del templo, se encontraron un hombre que estaba ciego de nacimiento por esta mala comprensión que se tenía de parte del pueblo de Israel como tal, pero de sus discípulos le preguntaron, ¿quién pecó, ese o sus padres? Tienen un concepto totalmente diferente y lo que hace el Señor Jesús es romper con ese esquema, dar misericordia, hacer juicio sobre este hombre, porque no estaba viendo lo que había pasado él ni lo que había hecho él, sino lo que merecía él. ¿Y qué es lo que merecía él? Merecía sanación, salvación y misericordia. Pero para que eso pudiera suceder, tuvo que entrar la fe en este ciego. Todos esos principios eran necesarios ser revelados porque el carácter de Dios no estaba presente en aquel entonces. Así como
en ese momento, en la época de David, se habían utilizado estrategias de filisteas para llevar el arca, justo ahora podemos estar haciendo lo mismo, pensando que obramos bien. Por eso ese versículo de Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Todo aquel que haga un despliegue de habilidades tecnológicas, argumentativas, no lo sé, tiene que ver con una relación con Dios. Tiene que ver con la manifestación del carácter del Padre en Cristo y de Cristo en nosotros. Voy a leer El conflicto de los siglos, página 498. Al conformarse la iglesia con las costumbres del mundo se vuelve mundana, pero en conformidad no convierte jamás al mundo a Cristo. Ojo con lo que estoy diciendo. Al conformarse la iglesia con las costumbres del mundo se vuelve mundana, pero esa conformidad no convierte jamás al mundo a Cristo. A medida que se familiarizan con el pecado, este aparecerá inevitablemente menos repulsivo. El que prefiera asociarse con los cielos de Satanás dejará pronto de temer al Señor de ellos. Cuando somos probados en el camino del deber, cual fue Daniel en la corte del rey, podemos estar seguros que de la protección de Dios, pero si nos colocamos a merced de la tentación, caeremos tarde o temprano. Así que tal vez yo colocaba argumentos o ideas acerca la propagación del evangelio utilizando algunos medios que hoy por hoy son tendencia tal vez en el mundo, pero esto se puede llevar a varias aristas de la vida. Así que ojo con eso. Así que podemos encontrar en este primer bloque obediencia y orden divino de que David entendió esta necesidad de llevar nuevamente el arca, pero ahora bajo los estatutos que mismo Dios había dejado como una forma pedagógica de entender de que no era su poder de ellos el poder cargar el arca. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Sino era la obediencia de Dios. Vamos a avanzar un poco. Santificación personal. Vale, vamos primero de Crónicas 15 del 14 al 24. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel, y los hijos de levitas trajeron el arca de Dios, pues puesta sobre sus hombros en las varas, perdón, como los había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que asignasen a sus hermanos y cantores con instrumentos de música, con salterios, con arpas, con címbalos resonantes, y alzaran la voz con alegría. Y los levitas asignaron a Emán, hijo de Joel, y a sus hermanos, a Asaf, hijo de Berequías, y a los hijos de Merari, y a los hermanos de Etán, hijo de Cusai, y con ellos sus hermanos de Eliab, Benaía, Masaías, Matatías, Elifelú, y Ignías, Obed Edom, Jehiel, los porteros. Así a Emán, Asaf y Etam, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce. Y Zacarías, Esiel, Semiromot, Jehiel, Eni, Eliab, Masaías, Benaías, con salterios sobre Alamot. Seguimos con nombres complicados, así que Matatías, Elifeleu, Mignías, Obed Edom, Geliel, Asaías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Y Kenanías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en ello. Berequías, el Cana eran porteros del arca. Y Cefaía, Josafat, Natanael, Amasaía, Zacarías, Benaía, Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Y Obed, Edom, Jeías eran también porteros del arca. A ver, ¿qué podemos encontrar de todo esto? Hay bastante información con respecto a las genealogías, pero bueno, más allá de la genealogía, las personas que estaban implicadas, y lo que podemos ver es que todos ellos tenían que ver con sus casas y principales de sus casas de los levitas, ¿vale? Eso es algo que debemos de tener en cuenta porque en los primeros capítulos fue justamente lo que hizo David, atraer para consigo a aquellos que realmente eran cabeza de sus casas para poderlos ordenar sobre lo que era necesario cumplir, que era llevar al sacerdocio. Así que vamos a llamar la atención sobre los primeros puntos. Dice, así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Dios a Israel. ¿Qué podemos destacar aquí? Dice, nadie puede dar de lo que no tiene. Así que Dios no busca únicamente personas capacitadas y talentosas como lo que estaba aquí, porque definitivamente si ellos tocaban esos instrumentos es porque eran talentosos y capaces, sino que pidió que tuvieran una vida consagrada.
Y eso es muy importante porque yo sé que existe el contexto de la forma en cómo se santificaban los levitas, y eso lo podemos ver en Levíticos y Números, pero la intención de eso no era solamente ellos, sino que toda su área de influencia pudiera ser, eh, valga la redundancia, influenciada por esta actividad que iban a tener. A ver, no solamente ellos estaban heredando o tenían que heredar esa capacidad o ese talento que ya lo tenían, que Dios lo había otorgado como un don, sino que ahora, al tener completamente apartado el entendimiento de quién era Dios, cómo se transportaba su arca y toda la liturgia que ya hemos estudiado, que tiene que ver con algo pedagógico para que el pueblo pudiera entender la santidad del Señor sobre ellos, la forma en cómo perdonaba, la forma en cómo redimía, la forma en cómo justificaba. Y ojo con eso, porque, a ver, yo sé que eso tal vez lo he repetido varias veces y las personas que siguen todos los programas que dependen de este canal y en algunos otros lugares, tal vez me habrán escuchado decir esto, pero vale la pena repetirlo. Cuando alguien se acercaba al santuario como algo pedagógico, ¿vale? Al que cuestionaban no era el pecador, siendo el pecado que fuera. Al que cuestionaban era al cordero. Así que el cordero era el que era cuestionado o revisado, que si no tuviera una patita rota, si no estuviera dañado, si no estuviera manchado. O sea que de esa forma tan sencilla podemos ver que era algo pedagógico en el entendimiento de que el pueblo de Israel podía ver cómo Dios había dejado todo lo necesario para entender de que no eran ellos o por ellos el tema de de redimirse, sino alguien más iba a morir en su lugar. Y si ellos necesitaban ver que alguien moría para un perdón de pecados, ahí estaba reflejado. Así que todo eso que estamos viendo con respecto a la santificación, los talentos que están derramados sobre los levitas, nos lleva a entender de que no solamente Dios quiere personas talentosas y que conozcan el tema de la liturgia, sino que también se santifiquen. O sea, que tiene que haber una preparación espiritual siempre, 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 siempre antes de tener un servicio externo o un liderazgo. Y eso es muy importante porque justo bajo estas mismas leyes o bajo estas mismas ordenanzas y estatutos, podemos ver cómo es que el apóstol Pablo manda a llamar y a enseñar que los ancianos, los jefes o las personas que estaban en puestos de responsabilidad, no solamente fueran personas buenas en la palabra, sino que tuvieran buen testimonio, personas de una sola casa, de una sola esposa, hijos en sujeción. O sea que esta santificación o ese estar apartado para el Señor no solamente era conforme a su talento o lo bueno que pueda hacer para poder expresar cosas, tenía que ver con la relación personal con Dios. Así que vamos a ver unos pasajes que nos pueden ayudar en eso. En Mateo 7, 21 al 23 dice, pero él da, pero él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En el entendimiento de que no es por mi talento. Dar mayor gracia a los humildes es realmente colocarnos en la situación de si tenemos que elegir a alguien para que una obra pueda avanzar, vamos a elegir al menos capacitado. Sabes, muchas veces eso, muchas cosas de Dios también obramos bajo ese sentido. Y yo sé que muchos tenemos mala experiencia con respecto a no tener personas comprometidas, yo lo sé, pero también metemos en la ecuación ese tipo de actitudes, de capacidades. Bueno, aquí estamos hablando de que Él da mayor gracia a quienes, a los humildes. Dios prefiere a humildes, pero apartados, santificados hacia Él, que personas que puedan destacar por algo que pueda ser notorio en esa tierra, ¿vale? Otro texto es Gálatas 2:20 que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que, bajo esta idea, quiero que leamos esta cita de la hermana Elena G. de White que dice, cuando estemos diariamente bajo el control del Espíritu de Dios, seremos el pueblo que guarda los mandamientos. Podemos mostrar al mundo que la obediencia a los mandamientos de Dios trae recompensa en esta vida y también felicidad eterna en la vida futura. El Espíritu Santo hará su obra sobre el corazón contrito,
pero nunca podrá obrar sobre un alma presumida y autosuficiente. O sea, no son nuestras fuerzas. Una persona tal trata de mejorar por su propia sabiduría. Se interpone así entre su alma y el Espíritu Santo y le impide a éste obrar. Así que el llamado de los levitas, más allá del talento, más allá de ser cabeza de los hogares que representaban las tribus de Leví, dice que fueron santificados. Y es lo primero que se habla acá. Así que los sacerdotes de levitas se santificaron para traer el arca de Jehová. Tú y yo llevamos un mensaje muy importante, muy importante. Y muchas veces tal vez podemos hacernos el cuestionamiento, tal vez en lo privado, digo, hablo de mí, ¿por qué estoy acá? ¿Por qué soy llamado a testificar de Dios? ¿Por qué estoy en esta esfera de influencia? ¿Por qué estoy en este puesto de trabajo? ¿Por qué tengo este ministerio? ¿Es acaso para destacar lo que sé? ¿Es para tal vez ganar argumentos? Tal vez mis habilidades las llevo para debatir, para exponer a personas. Perdón por esa expresión, pero muchas veces pareciera que tuviéramos que agarrar a bibliazos al prójimo de otro entendimiento doctrinal o otra feligresía, otra creencia. Y muchas veces se dice, no, bueno, no se hace para denostar, para humillar a esa persona. Lo hacemos por aquellos que siguen a esa persona para que puedan entender y encontrar la palabra. A ver, nuevamente, estamos utilizando técnicas del mundo, tendencias del mundo. Estamos utilizando nuestra propia capacidad de razonamiento o de argumentación para sobreponerme intelectualmente de alguien que no comparte mi doctrina. Tal vez me escondo sobre la idea de, bueno, no le hablo a él, él no va a entender, pero a su público sí. No, la obra del Espíritu Santo no hace así. Nos deberíamos de preguntar, ¿Cristo hizo eso? ¿Realmente eso es santificarme y apartarme para el Señor? ¿Será la obra a la que estoy siendo llamado? El Espíritu Santo hará una obra sobre el corazón contrito. Y ese tipo de técnicas no ayudan para un corazón contrito. Nuevamente, estoy haciendo referencia sobre una pequeña arista de toda la vida cristiana y en el entendimiento que eso se puede dar para varias situaciones dentro de la vida cristiana. Una persona tal trata de mejor por su propia sabiduría, se interpone así entre su alma y el Espíritu Santo y le impide obrar. Así que si tenemos un talento, si somos cabeza de nuestro hogar, si somos llamados a un ministerio, si somos llamados a testificar, no creamos que es por nuestra fuerza. Somos llamados primeramente a apartarnos, a una santificación personal. Vamos a seguir con eso. Y esta última, bueno, esa parte me llamó la atención y hay dos ideas que quiero destacar. Así que vamos a ver eso. Sostén divino y esfuerzo, ¿vale? Estamos viendo, y quiero hacer un resumen hasta acá, lo primero que vimos es obediencia y un orden divino. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a qué cosa? A utilizar los métodos del mundo. Ya lo vimos con la carreta y las formas de traer el arca. Llamados a una santificación personal. Más allá de este liderazgo, de esta capacidad que tengamos nosotros de manera innata, de este don que tengamos, Dios nos manda a llamar a santificarnos. Tener un orden, apartarnos del mundo, a santificarnos. Y ahora vemos el de tres, sostén divino y esfuerzo. Vamos a ver acerca de eso. Primero de Crónicas 15, 25 y 28. David, pues, y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová en casa de Obed-edom, y dicho sea de paso, el haberla traído era porque habían visto de que había bastante bendición, abundante bendición en casa de Obed-edom, después del contexto que habían pasado con Usa, y yo sé que eso se da para poderlo entender a mayor profundidad, pero no es este momento. Yo sé que se ha hablado de eso en otra oportunidad cuando vimos segunda de Samuel. Pero alentado por esto, por lo que había pasado en casa de Obed-edom, dice que mandan a traerla. Dice, y ayudó Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová y sacrificaban 7 novillos y 7 corderos. Y David iba vestido de lino fino y también todos los levitas que llevaban el arca. Y así mismo los cantores y Kenaías, que era maestro de canto sobre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. Ojo con eso. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo, con sonido de bocinas, trompetas y címbalos y al son de salterios y arpas.
Se me pasó dejarlo anotado, pero igual lo hago referencia ahorita. Habla acerca de Kenaías, que era maestro de canto sobre los cantores. A ver, David cantaba, ¿verdad? David tocaba instrumentos, pero acá vemos que no se coloca en una posición de privilegio, ni se coloca siendo la cabeza de Israel, diciendo, a ver, chicos, miren, yo no solamente soy Israel, soy el rey de Israel, sino también sé cantar, también sé componer y también sé tocar un instrumento. Yo creo que por lo menos ahorita, yo creo que por lo menos deberían, pues bueno, debería yo estar haciendo eso, ¿no? Nuevamente, lo que hablamos hace rato no es capacidad, hay un orden divino, hay un entendimiento de que no soy yo, es por la gracia de Dios. Y vamos a ver eso de sostén divino. Dice que ayudó Dios a los levitas. Vamos a repasar algunos versículos. Filipenses 2 del 2 al 13 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero en muchas ocasiones cuando estamos ante una debilidad, a ver, no voy a hablar de debilidades económicas o de trabajo, vamos a hablar netamente de debilidad espiritual en el entendido de que tenemos flaquezas, ¿vale? Tenemos dudas, el enemigo de Dios coloca en nosotros argumentos necesarios para saber que no tenemos nosotros con qué afrontar el mañana. Ojo con lo que digo. A veces, o me he dicho siempre, el enemigo de Dios coloca en nosotros los argumentos necesarios de nuestro pasado para decirte, tú no puedes mañana. Es más, perdón, tú no puedes hoy. Y en esta flaqueza empezamos a no solamente a cuestionar el por qué estamos acá, sino qué más puedo hacer. ¿Qué más puedo hacer? Vimos hace rato que hay un orden divino, hay que alejarnos de las tendencias humanas, hay que alejarnos de lo que pareciera que el esfuerzo humano daría buenos frutos, hay que regresar a ese orden divino, a esta escuela que el Señor nos ha dado a todos nosotros para entender su palabra, a santificarnos. Y dice que Dios ayudó a los levitas. Acá el apóstol Pablo dice esto, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer. Y yo sé que muchos de ustedes han tenido el querer, pero no da fuerza. Y si Él da el querer, Él es el que va a dar la buena voluntad para que esto suceda. Y síganme con esta idea. En el tomo 8, Testimonios para la Iglesia, página 72, dice, sin la intervención divina el hombre sería incapaz de lograr nada bueno. Dios pide que todo hombre se arrepienta, sin embargo, el hombre ni siquiera puede arrepentirse a menos que el Espíritu Santo obre en su corazón. Pero el Señor no quiere que ningún hombre espere hasta creer que se ha arrepentido antes de dar sus pasos hacia Jesús. El Salvador está continuamente atrayendo a los hombres hacia su arrepentimiento. Todo lo que tiene que hacer es dejarse atraer y su corazón derramará en arrepentimiento. Entonces estamos viendo acá de que no es nuestra capacidad, es Dios el que pone en nosotros las fuerzas para poder seguir adelante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es creer. Y yo sé que en lo que leíamos hace un momento, acerca de tener autosuficiencia, de impedir al Espíritu Santo que obre en nuestro corazón, como se puede ver acá, tiene que ver directamente con el poder creer de que sin la intervención divina el hombre sería incapaz de lograr nada bueno. O sea, si yo voy poniendo en orden mi vida, si yo le voy dando la santidad que se merece, me voy apartando y voy creyendo que todo aquel impulso, esa chispa de bondad, de misericordia, de buena intención en su corazón, no es de mí, sino es de Dios, y le otorgo a Él el control de esto sucederá. Y yo sé que esto es algo realmente impactante y emocionante porque pareciera que fuera tan sencilla. Bueno, es sencillo. El problema es que la nube que tenemos enfrente de nosotros por conceptos que han pasado de generación en generación han bloqueado esta muy buena promesa. Evangelio. Unas buenas nuevas de salvación. Dice, el Salvador está continuamente, acá estoy leyendo,
atrayendo a los hombres hacia el arrepentimiento. Todo lo que tienen que hacer es dejarse atraer y su corazón se derramará en arrepentimiento. Wow, eso es algo impresionante porque cambia completamente el concepto de hacer para obtener. Obtenemos por el simple hecho de ser hijos de Dios. Ese esfuerzo que tú estabas por hacer, déjaselo en las manos de Dios, que Él pondrá en nosotros esa fuerza de voluntad para poder romper aquellos argumentos que el enemigo te ha colocado todos los días de que no puedes ser hijo de Dios por el pasado que tienes, pero Él no te está preguntando nada de eso. Se lo preguntó a su propio hijo y Él fue el que murió por ti, como ese evangelio pedagógico que quedó en Levíticos, en Números, en la Torá, en el Pentateuco, todas esas enseñanzas que quedaron ahí grabadas para nuestro entendimiento y la comprensión del sistema de salvación. Pero ojo, aquí hay una idea a destacar adicional, y miren, acá está. Hablamos de lino y dice que los levitas que cantaban, que eh, llevaban lino, ¿vale? Dice, y David traía así un efod de lino y una vestimenta de lino, ¿no? Si recordamos, el lino también estaba dentro de muchas prendas dentro del santuario, de elaboraciones que estaban. Y recordando que es un evangelio de fácil acceso para todos nosotros, hay que extraerle algo de ahí. Y Ezequiel 44, del 17 al 18 dice, y cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán de ropa de lino, no llevarán sobre ellos lana cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro del templo. Vestiduras de lino tendrán en sus cabezas y pañetes de lino en sus lomos, no ceñirán cosa que los haga sudar. La lana calora, y es una idea que acá quiero destacar, la lana calora y te hace sudar. En la tipología bíblica, el sudor representa la fuerza y el esfuerzo y las obras humanas autosuficientes. ¿Por qué? Bueno, en Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo verás. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Antes solamente recogían y ahora siembran para poder comer. Si nosotros vamos a los elementos y los materiales que están en el santuario, nos damos cuenta que todas aquellas cosas que tenían que ver con, con la intención del esfuerzo humano o ver que el esfuerzo humano era sustituido por el esfuerzo divino, estaban hechas de bronce. O sea, todo lo que estaba en el atrio exterior, la forma en cómo llegaba el pecador al santuario y tenía que entender este proceso de que no era él no era el cuestionado, era la oveja era sacrificada en su lugar, él miraba que alguien estaba muriendo por el pecado, porque ojo, y no es acá algo para estudiar, pero quiero que vayan a, a Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomios, todos esos libros, y verán que todos los mandamientos, después de que el pueblo de Israel rechazó la voz de Dios de manera directa y piden que se las escriban, los mandamientos dejan de tener promesas a convertirse en sentencia, ¿vale? Y yo sé que voy a dejar la puerta muy abierta, perdón por eso, pero yo sé que hay material para poderlo estudiar, o los mismos hermanos que estamos acá llevando este esfuerzo de año bíblico, lo podemos analizar con calma después. Y es que todos estos mandamientos dejaron de tener promesa, bueno, siempre tenían promesa, pero para el contexto de escritura, para el pueblo, tenían muerte. O sea, que eran leyes conforme a su pensamiento. Y justo lo que dice el Señor Jesús, habla acerca, dice, le di leyes conforme a su mente. Y vemos cuando a él se le cuestiona con respecto al casamiento, dice, nunca a mi Padre Celestial fue la voluntad de que existiera el divorcio, sino por la dureza del corazón de ellos. Así que no solamente era el tema de idolatría, ni de sábado, ni dice la palabra del Señor, hijo contumaz, y busquen eso cuando tenemos una versión Reina Valera 60, van a ver cómo se liga eso al mandamiento de respeta a tu padre y a tu madre. Todos los mandamientos tenían un contexto de muerte, o sea, todo tenía que ver con el esfuerzo. Y ahora vemos nosotros acá que cuando ese esfuerzo humano de esa sentencia era quitada completamente, era removida, hay instrumentos de bronce. ¿Qué es el bronce? Una aleación. ¿Quién es el primero que inventa el bronce?
nos vamos a Génesis y nos vemos que la línea de Caín, vemos a, si no mal recuerdo, perdón, a Tubal, que era el que hizo el metal o que lo forjó por primera vez, la aleación, o sea, que es el esfuerzo humano. Pero cuando entramos al lugar santo, vemos que se quita completamente todo lo que tiene que ver con el esfuerzo humano, con material de creación humana, y vemos pureza, que es el oro. Bueno, sobre ese contexto, me alargué bastante, pero sobre ese mismo contexto, vemos ahora que se coloca sobre la vestimenta del sacerdote lino para impedir que tenga sudor, que es la conexión con el esfuerzo humano. A ver, yo sé que eso es impresionante, pero yo les invito a que ustedes puedan ir estudiando eso con calma y ver cómo es que en este pequeño detalle de la vestimenta de David, colocándose este efod, no colocándose la vestidura de rey, de posición, no haciendo valer su talento, su jerarquía, sino entendiendo de que no es él, sino es Dios en él. Ahora sí hay un esfuerzo solamente en creer que es él el que va a llevar nuestra carga. Interesante, ¿verdad? Y ya para terminar vemos esta adoración auténtica que es en 1 Crónicas 15:29. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miraba por una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. A ver, yo no voy a hablar acerca del contexto de danzar, que es acá, que yo sé que se presta para bastantes interpretaciones, pero no quiero entrar en eso. Pero sí quiero destacar el hecho de que David se despoja de sus vestiduras reales, o sea, de su estatus, para alabar a Dios con todos los que están ahí. En 2 Corintios 3:17 dice, pero el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Una cita de Elena G. de White que leí para darle contexto a eso dice, Jesús enseñó a sus discípulos que eran deudores tanto el judío como los griegos, de los sabios y de los incultos, y les hizo entender que las distinciones de razas, castas, líneas divisorias hechas por los seres humanos no eran aprobadas por el cielo, y no habría de tener influencia sobre la hora de diseminar el Evangelio. Los discípulos de Cristo no habrían de hacer distinciones entre sus prójimos y sus enemigos, sino que debían de considerar a toda persona como un prójimo necesitado de ayudar y el mundo como un campo de labor buscando salvar a los perdidos. La adoración auténtica es aquella donde todos somos iguales en el contexto de ser necesitados de cubrirnos por la vestimenta del lino, aquella que es en Cristo en nosotros, aquella que no lleva esfuerzo humano y es aquella donde ponemos nosotros totalmente nuestra fuerza en Él. Y Él es el que lleva en nosotros aquellas cosas que no podemos. Así que en este capítulo podemos ver esas enseñanzas interesantes, la verdad. Y es que ya reflexionándolo con calma da para bastantes aristas, que la idea y mi intención de hoy es que puedan ustedes repasarlo con más calma después de que estamos acá y que podamos ver de que sí, en efecto, Dios quiere que tengamos un orden, que dejemos de tener aquellas influencias del mundo, aquellas cosas que tal vez puedan servir para, para un contexto del mundo, que tal vez sea probada esa técnica para atraer a la gente, pero a ver, acá no estamos para eso, nosotros estamos para entender y el orden divino es que Él es el que lleva a nosotros las cosas que nosotros no podemos. Es que independientemente del talento que yo pueda tener, tengo que disponerme a tener una santidad y a ser diferente del mundo como tal. Y es entender de que no son mis obras, entendiendo de que el que yo he llegado hasta acá no soy porque he sido talentoso o porque he tenido muy buena estrategia, es que Él me ama mucho y que Él está dispuesto a llevar por nosotros aquellas cosas que nosotros no podemos. Y sí, yo sé que eso va a romper con el esquema de Él no, Él sí, sino ¿por qué, por qué no puedo llegar a más hermanos? ¿Por qué no, mis ojos no pueden mirar a aquel que está necesitado por alguna drogadicción, por algún pecado crónico? Él sigue siendo hijo de Dios. Y yo sé que tal vez él hoy por hoy tal vez no está aceptando la palabra de Dios, pero el que yo sea una influencia positiva para él desde la santidad, del estar apartado, de tener un orden divino, él puede ver a Cristo a través de mi vida. Y ese es el mensaje, esa es la verdadera adoración que impactará a ese mundo. Así que, pues nada, hermanos, yo la verdad estoy agradecido por que me hayan dado la oportunidad de reflexionar con ustedes un momento. Y no me quiero despedir,
¿vale? No me quiero despedir con una oración. Así que yo les invito a que podamos a tener una oración a ustedes que están allá y que me puedan acompañar. Amado Padre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te agradezco profundamente por esta oportunidad que nos das de examinar tu palabra, porque si nos detuviéramos a hacer esto, de estudiar tu palabra todos los días con esta interés, con esta necesidad de encontrar oro en tus palabras, la verdad, Padre, es que nuestra vida cambiaría hace bastante tiempo. Así que, Padre, perdón por eso, perdón por nuestra negligencia, pero a pesar de eso, tú has sido misericordioso y paciente. Pero ahora que estamos en el entendido de la necesidad de conocerte, de tener un orden, de apartarnos, de entender que nada de lo que llevamos nosotros es algo que valga, sino es tu justicia la que cubre toda nuestra iniquidad. Ahora entenderemos que somos verdaderos adoradores y que donde quiera que estemos seremos dignos de testificar cómo eres y que vendrás pronto. Así que Padre, gracias por ese privilegio de llevar tu nombre. Ayúdanos a llevar tu nombre de la mejor forma como hijos tuyos. Y Padre, bendice esta hermandad tan linda que está acá siguiendo este programa. Y sígueme a mí, acompáñame a mí, para que también sea un digno representante de ti. Gracias, Padre, por escuchar nuestra oración. Todo esto se lo pido en nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Pues nada, gracias por darme la oportunidad hasta acá. Y bueno, para los que tal vez no me conocen, me llamo Arturo Argüelles y es un gusto estar con ustedes por primera vez en esta forma de estudiar la palabra de Dios, que la verdad es genial. Y bueno, nada, gracias ahí a los hermanos Caseblanco, al ministerio que llevan. Y bueno, gracias y nos estamos viendo pronto. Dios los bendiga.